En el corazón vibrante de la Ciudad de México, donde el lujo se encontraba con la tradición en una danza constante, se alzaba el imponente Hotel Preciosa Fortuna, un coloso de cristal y acero que reflejaba el cielo cambiante de la metrópoli. Sus opulentos pasillos de mármol pulido brillaban bajo la luz de los imponentes candelabros, mientras el aroma a café recién molido y las sutiles fragancias de orquídeas exóticas se mezclaban en un aire que prometía sofisticación y encuentros trascendentales. Era la víspera de la tan esperada Cumbre Internacional de Innovación Tecnológica, un evento que atraía a mentes brillantes y bolsillos profundos de todos los rincones del planeta, generando una atmósfera de expectación febril que se palpaba en cada rincón del vasto vestíbulo. Entre el ir y venir de ejecutivos impecablemente vestidos y personal del hotel que se movía con la precisión de un ballet, una figura humilde pero incansable se destacaba por su diligencia: Elena Morales, una mujer de 35 años, con un rostro marcado por la fatiga, pero iluminado por una sonrisa constante y amable. Elena había dedicado los últimos 7 años de su vida a la ardua labor de mantenimiento en el Hotel Preciosa Fortuna, una ocupación que había abrazado por necesidad imperiosa más que por verdadera vocación. Su uniforme gris, aunque pulcro y sin una sola mancha, contrastaba fuertemente con las deslumbrantes obras de arte contemporáneo mexicano que adornaban las paredes, creando una disonancia visual que pasaba desapercibida para la mayoría de los ocupantes de aquel lujoso establecimiento. «Más rápido, Morales, los huéspedes VIP están a punto de llegar», espetó con voz áspera el señor Ricardo, el severo supervisor de mantenimiento, un hombre de mediana edad cuyo ceño fruncido parecía una característica permanente de su semblante. Elena asintió sumisamente, sin atreverse a levantar la mirada, sus manos continuando el rítmico movimiento del trapeador sobre el reluciente mármol, sus pensamientos muy lejos de la superficie que pulía. Nadie en el bullicioso hotel, entre los murmullos de conversaciones en varios idiomas y el tintineo de copas de champán, sospechaba el secreto que Elena guardaba con celo. Oculto discretamente bajo un montón de toallas dobladas en su modesto carrito de limpieza, yacía un libro de tapas gastadas y título en alemán: La Metamorfosis de Franz Kafka, una ventana a un mundo que pocos sabían que ella había habitado. La verdad era que Elena había pasado casi una década en Múnich, Alemania, no solo trabajando como ama de llaves para una adinerada familia bávara, sino también persiguiendo un sueño mucho más grande: el de estudiar literatura comparada en la prestigiosa universidad de la ciudad. Había dominado el alemán con una fluidez que superaba a la de muchos diplomáticos, y su comprensión de las sutilezas culturales europeas era tan profunda como la de cualquier ejecutivo que ahora deambulaba por el vestíbulo. Sin embargo, un giro inesperado del destino la había traído de vuelta a México: la repentina enfermedad de su madre, lo que la obligó a abandonar sus estudios a solo un semestre de la graduación. Lo que inicialmente se concibió como una pausa temporal se había transformado en una vida completamente diferente, una existencia donde sus vastos conocimientos y sus ambiciones intelectuales quedaron enterrados bajo el peso abrumador de las facturas médicas y las ineludibles responsabilidades familiares. De repente, las puertas giratorias del hotel se activaron con un suave zumbido, y un murmullo de expectación recorrió el vestíbulo. El motivo de la agitación era la llegada de Herr Klaus Weber, el renombrado magnate tecnológico alemán, cuya empresa estaba revolucionando el mercado europeo con innovaciones sin precedentes. Alto, de hombros anchos, y con una cabellera plateada peinada a la perfección, su sola presencia irradiaba una autoridad silenciosa que captaba la atención inmediata de todos los presentes. Su impecable traje gris oscuro, hecho a medida, lo distinguía entre los demás huéspedes de la conferencia, una silueta de poder y sofisticación que Elena observó discretamente mientras continuaba su labor de limpieza, sus movimientos casi automáticos, pero su mente completamente absorbida por la figura del recién llegado. Había leído sobre él en las noticias que devoraba ávidamente durante las largas noches, un intento desesperado por mantenerse conectada con el mundo más allá de las paredes de su apartamento y las exigencias diarias de su monótona rutina. El señor Ramiro Durán, el director del hotel, se apresuró a recibirlo con una sonrisa ensayada.
una máscara de profesionalismo que apenas disimulaba su nerviosismo. «Bienvenido a México, Herr Weber. Es un honor tenerlo con nosotros», exclamó, extendiendo su mano con entusiasmo. Klaus Weber respondió en alemán, con una voz grave y resuelta que resonó en el espacioso vestíbulo. Inmediatamente, el rostro del director se tensó. Su sonrisa vaciló ligeramente mientras luchaba desesperadamente por comprender las palabras que le eran ajenas. La confusión se extendió rápidamente entre el personal de recepción, quienes intercambiaban miradas de pánico, incapaces de descifrar el idioma del importante huésped. «Ich spreche nur Deutsch», dijo Klaus con una claridad rotunda, explicando que no dominaba ni el inglés ni el español, y su voz denotaba una creciente impaciencia al preguntar si había alguien en el establecimiento que pudiera comunicarse en su lengua materna. La perplejidad se propagó por el vestíbulo como una mancha de tinta en agua cristalina, tiñendo el ambiente de una tensión palpable. El director, con un sudor frío perlado en la frente, llamó apresuradamente a la gerente de recepción, quien, con un inglés rudimentario y titubeante, intentó establecer un diálogo. Klaus, visiblemente frustrado, negó con la cabeza, su exasperación palpable en cada uno de sus gestos. 3 recepcionistas más se unieron al intento, probando una mezcla cacofónica de inglés, español y hasta algunas palabras sueltas en francés, pero nada surtía efecto. Los minutos se estiraban en una eternidad cargada de incomodidad, mientras los periodistas internacionales presentes para cubrir la cumbre comenzaban a murmurar entre sí, y algunos huéspedes, disimuladamente, sacaban sus teléfonos para capturar aquel momento de palpable tensión y desorganización. El rostro de Klaus Weber se endurecía con cada segundo que pasaba, una expresión de exasperación que se acentuaba mientras el personal del hotel intercambiaba miradas de pánico, completamente desorientados. Elena observaba la escena desde la distancia, sintiendo una opresión familiar en el pecho, una punzada que conocía demasiado bien. Era la dolorosa sensación de impotencia ante las barreras del idioma, la frustración de tener tanto que expresar y no encontrar la vía para hacerlo. Había experimentado ese mismo aislamiento durante sus primeros meses, en Alemania, una soledad lingüística que solo había logrado superar tras años de esfuerzo y dedicación, hasta que finalmente dominó la lengua. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo ansioso mientras contemplaba la audaz posibilidad de intervenir. Una idea que la llenaba de dudas. ¿Quién en el hotel creería que una humilde mujer de la limpieza podría resolver semejante situación? ¿Qué pensarían sus superiores, especialmente el señor Ricardo, siempre tan crítico y exigente? El miedo a las posibles consecuencias la paralizaba momentáneamente, una jaula invisible que amenazaba con mantenerla atada a su anonimato. Justo en ese instante, una frase, susurrada con urgencia por el señor Ramiro Durán a su asistente, capturó la atención de Elena y rompió el hechizo del miedo que la paralizaba. «Si no resolvemos esto de inmediato, cancelará su participación en la conferencia. Sería un desastre sin precedentes para la reputación de nuestro hotel y para el éxito de toda la cumbre». La gravedad de la situación, el inminente desastre que se cernía sobre el prestigio del establecimiento y las implicaciones para la carrera de todos los involucrados, actuó como un catalizador para Elena. Con una determinación que hasta ella misma desconocía, inhaló profundamente, llenando sus pulmones de una mezcla de aire y coraje. Con movimientos deliberados y precisos, dejó el trapeador apoyado contra el carrito de limpieza, alisó las arrugas de su uniforme con manos firmes y comenzó a caminar, con paso resuelto hacia el grupo de ejecutivos y el magnate alemán, sintiendo las miradas de asombro de sus compañeros y el ceño fruncido de Ricardo clavadas en su espalda. Elena se detuvo frente a Klaus Weber, su postura erguida, una pequeña y casi imperceptible sonrisa formándose en sus labios. Con una dicción perfecta y un acento que no dejaba lugar a dudas sobre su fluidez, dijo en alemán: «Möchten Sie einen Tee mit Zimt? Die Zimtgetränke hier sind ausgezeichnet und könnten nach Ihrer langen Reise beruhigend wirken». Su voz, tranquila y melodiosa, llenó el tenso silencio del vestíbulo. Lo que había preguntado, con una calidez inesperada, era: ¿le gustaría un té con canela? Las bebidas de canela aquí son excelentes y podrían ser reconfortantes después de su largo viaje. Un silencio aún más profundo,
pesado como una manta, cayó sobre el vestíbulo. Klaus Weber parpadeó, visiblemente sorprendido, y su rostro, hasta entonces marcado por la frustración, comenzó a transformarse. La tensión en sus hombros, tan palpable momentos antes, se disipó de forma visible, dando paso a una expresión de alivio y asombro. Das wäre wunderbar, respondió con una sonrisa genuina, sus ojos brillando con una luz renovada. Endlich, jemand, der mich versteht. Un suspiro de alivio colectivo pareció recorrer el vestíbulo, y todas las miradas se clavaron en Elena, la mujer invisible que, de repente, se había convertido en el centro de atención, la inesperada heroína que, con unas simples palabras en el idioma correcto, había abierto una puerta que nadie más podía siquiera entrever. ¿Cómo es posible que hables alemán?, preguntó el señor Ramiro Durán, el director del hotel, con una mezcla palpable de asombro e incredulidad, mientras Elena, con una profesionalidad impecable, terminaba de traducir las preferencias de habitación de Herr Weber. Su voz, a pesar del nudo que sentía en la garganta por la inesperada atención, se mantuvo firme y controlada. «Viví en Múnich durante 8 años», respondió Elena, permitiendo que un atisbo de nostalgia se reflejara brevemente en sus ojos. «Trabajé para una familia mientras estudiaba en la universidad». El director la observaba como si la viera por primera vez en su vida. A pesar de que Elena había limpiado su oficina casi a diario durante años, una ironía que no pasó desapercibida para ella. Klaus Weber, por su parte, la miraba con una curiosidad genuina y respetuosa, sin rastro de condescendencia. «Sie haben in welchem Viertel München gelebt?», preguntó Klaus, deseando saber en qué barrio había residido Elena durante su estancia en la capital bávara. «Schwabing, nahe der Universität», respondió ella sin dudar, explicando que había vivido cerca de la universidad, un detalle que validaba su historia y su conexión con la ciudad. La conversación entre ellos fluyó con una naturalidad asombrosa, casi como si hubieran sido viejos conocidos. Elena tradujo con eficiencia y precisión las indicaciones sobre la conferencia, los horarios del hotel y los servicios disponibles, no solo transcribiendo palabras, sino aclarando cada matiz cultural que podría haber pasado desapercibido. Con cada traducción exacta y cada aclaración cultural que ofrecía, las miradas hacia ella cambiaban de manera palpable. El mismo personal que la había ignorado durante años, tratándola como una extensión más del mobiliario, ahora la observaba con asombro y un nuevo respeto. «Señorita Morales, ¿podría acompañar a Herr Weber a su suite por favor?», solicitó el señor Ramiro con una sonrisa que nunca antes le había dirigido a Elena, una deferencia inusitada que no pasó desapercibida para nadie en el vestíbulo. «Parece que usted es la única que puede comunicarse apropiadamente con él y garantizar su comodidad en estos primeros momentos». Javier, el supervisor de mantenimiento, intervino de inmediato con un tono cortante, una clara expresión de molestia y envidia en su rostro. «Señor Ramírez, Hernández tiene que terminar de limpiar el vestíbulo y los baños del segundo piso. No podemos dejar esas áreas desatendidas justo antes de la llegada masiva de huéspedes». Su voz sonaba con una acidez apenas disimulada, intentando recordar a Elena su lugar. El director, sin embargo, le lanzó a Javier una mirada severa, una clara señal de que no toleraría objeciones en ese momento crucial. «Asigne a alguien más para eso, Javier. La señorita Hernández acaba de convertirse en nuestra intérprete principal para nuestro huésped más importante, y su rol es ahora fundamental para la imagen del hotel». Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una profunda satisfacción por ser finalmente reconocida por sus habilidades, una validación que había anhelado durante años de anonimato. Por otro, una punzada de amargura al pensar en todos los años en que había sido tratada como invisible, como una parte más del mobiliario del hotel, sus talentos y su intelecto completamente ignorados bajo el peso de su uniforme de limpieza. Mientras guiaba a Klaus Weber hacia los elevadores privados, notó cómo los empleados susurraban a su paso, sus miradas cargadas de asombro, celos y una curiosidad insaciable por la repentina ascensión de la mujer de la limpieza. El mismo uniforme gris que la había hecho invisible durante tanto tiempo, ahora parecía un disfraz extraño, inadecuado para su nuevo e inesperado papel. «Es ist seltsam, nicht wahr?»,
Wie schnell sich die Art, wie Menschen uns sehen, ändern kann, comentó Klaus con una sutil sonrisa mientras entraban al ascensor, observando con perspicacia las reacciones a su alrededor. Sus palabras en alemán señalaban la extraña y repentina facilidad con la que la percepción de la gente sobre ellos podía transformarse. Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo podía este millonario, aparentemente ajeno a las realidades de su mundo, entender con tanta precisión lo que estaba sintiendo? «Ja, sehr seltsam», respondió con una sonrisa tímida, una punzada de ironía en su voz. «Aber ich bin immer noch dieselbe Person». Sí, muy extraño, pero sigo siendo la misma persona. Klaus asintió pensativamente, asimilando sus palabras con una profundidad que la sorprendió. «Paradoxon», murmuró. «Das ist die Paradoxie. Die Welt ändert sich uns herum, während wir dieselben bleiben». Esa es la paradoja, pensó Elena, la de un mundo que se transforma vertiginosamente, mientras uno mismo permanece inmutable en su esencia. Al llegar a la suntuosa suite presidencial, Elena se quedó impresionada, no por el lujo en sí, pues había limpiado estas habitaciones innumerables veces, sino por la nueva perspectiva con la que lo apreciaba. Los muebles de caoba tallada a mano, las cortinas de seda que caían en cascada y las vistas panorámicas de la vasta Ciudad de México, todo parecía adquirir una nueva dimensión cuando entraba como intérprete y no como personal de limpieza. Era como si, por primera vez, se le permitiera no solo ver el lujo, sino habitarlo, aunque fuera temporalmente. «¿Qué estudiaste en Múnich?», preguntó Klaus en alemán, mientras recorría la habitación con una mirada evaluadora. Su interés en ella y en su historia era palpable. «Literatura comparada», respondió Elena, permitiéndose un momento de anhelante nostalgia. «Me faltaba un semestre para graduarme cuando tuve que regresar a México». La pregunta, aunque simple, desenterró años de frustración contenida y sueños abandonados, un eco doloroso de un futuro que se había desvanecido. «¿Y por qué no terminaste tus estudios aquí?», inquirió Klaus, su voz suave. Pero la pregunta, tan aparentemente inocente, abrió una compuerta de dolor y resignación que Elena había mantenido sellada por años. Desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol de la Ciudad de México comenzaba a teñir el horizonte de tonos anaranjados y violetas. Un lienzo efímero de belleza agridulce. «La vida a veces toma caminos inesperados», respondió finalmente, su voz un murmullo apenas audible. «Mi madre enfermó, gravemente, y las prioridades, como un río desviado de su cauce, simplemente cambiaron de forma drástica e ineludible». Klaus la observó con una intensidad penetrante, como si intentara descifrar un código complejo, cada fibra de su ser concentrada en las palabras no dichas de Elena. «Las prioridades siempre pueden volver a cambiar, Frau Morales», dijo con un tono que sonaba casi como una promesa lejana, un eco de esperanza en medio de la resignación. «El destino rara vez sigue una línea recta, más bien dibuja caminos serpenteantes y llenos de sorpresas». Antes de que Elena pudiera articular una respuesta, su teléfono vibró en el bolsillo, interrumpiendo abruptamente la profunda conversación. Era un mensaje de Javier, su supervisor de mantenimiento, un recordatorio brutal de la realidad que la esperaba fuera de aquella suite de lujo. «Cuando termines con el alemán, necesito que limpies los baños del lobby. No creas que te vas a escapar de tus responsabilidades solo por un rato de fama», rezaba el mensaje, sus palabras ácidas y mordaces, golpeando a Elena como un balde de agua fría. A pesar del breve momento de reconocimiento, de la tenue luz de esperanza que se había encendido, seguía siendo, en la implacable jerarquía del hotel, una simple empleada de limpieza, y las estructuras inquebrantables del establecimiento permanecían intactas, recordándole su lugar. «Debo retirarme», dijo, recuperando su tono profesional, la máscara de la servidumbre volviendo a cubrir su rostro. «Si necesita algo más, puede llamar a recepción y solicitarme como intérprete. Estaré a su disposición». Su voz, aunque firme, contenía una sutil punzada de resignación, una aceptación de su realidad inmediata. Mientras se dirigía hacia la puerta, Klaus la llamó suavemente. «Frau Morales». Elena se detuvo, girando ligeramente, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «La conferencia comienza mañana a las 9. Necesitaré a alguien que pueda traducir simultáneamente todas las sesiones. ¿Estaría usted disponible para una tarea de tal magnitud y responsabilidad?».
Elena sintió un escalofrío de anticipación recorrer su espalda, una oleada de emoción que la invadió ante la oportunidad de participar en un evento de semejante calibre, un privilegio al que normalmente solo accedería para limpiar las salas después de que los verdaderos participantes se hubieran marchado. Su mente, ágil y perspicaz, ya visualizaba las posibilidades que se abrían ante ella. Tendría que consultarlo con la dirección, Herr Weber, respondió Elena con cautela, su voz teñida de profesionalismo, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Sabía que la burocracia del hotel, y especialmente figuras como Javier, podrían interponerse en su camino. Klaus sonrió con una determinación inquebrantable, una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su poder e influencia. No se preocupe por eso, Frau Morales. Me aseguraré personalmente de que esté disponible y de que todas las barreras administrativas sean eliminadas. Considero su presencia indispensable. Su voz, firme y segura, disipó cualquier duda. Buenas noches, Frau Morales. Mientras descendía en el ascensor de servicio, Elena se permitió un momento de esperanza desbordante. Quizás, solo quizás, esta coincidencia inesperada, este encuentro fortuito, podría ser el principio de algo verdaderamente nuevo, un giro transformador en la monotonía de su existencia. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, en el vestíbulo, y vio a Javier esperándola con el ceño fruncido y un trapeador en la mano, una pregunta helada la asaltó. ¿Sería realmente posible cruzar la invisible, pero poderosa, línea que separaba su mundo del de Klaus Weber? La mañana siguiente amaneció envuelta en una llovizna ligera que cubría la vasta Ciudad de México, con un manto gris plateado, un presagio sutil de la tormenta interna que Elena libraba. Había dormido apenas unas horas, su mente dividida entre la emoción vibrante por la oportunidad inesperada que se le presentaba y la ansiedad punzante ante la inevitable reacción de sus compañeros de trabajo, especialmente la de Javier. Al llegar al hotel una hora antes de su horario habitual, el vestíbulo, usualmente bullicioso, parecía extrañamente silencioso, lo que acentuaba su nerviosismo. En la recepción, encontró un sobre discreto con su nombre, una caligrafía elegante y desconocida, esperándola. «Buenos días, Elena», saludó Carmen, la recepcionista cuya voz sonaba inusualmente cordial, una deferencia que rara vez le había dirigido en los años que compartían el mismo espacio laboral. «El señor Ramiro Durán dejó esto para ti. Parece importante». Dentro del sobre, una nota escrita a mano con la firma del director indicaba que debía presentarse en su oficina de inmediato, vestida con su uniforme habitual de limpieza. El corazón de Elena se aceleró, un tamborileo inquietante en su pecho. ¿Habría cambiado de opinión el señor Ramiro? ¿Estaría en problemas por su audaz intervención del día anterior? ¿Por haberse atrevido a romper la invisible barrera entre el personal de servicio y los huéspedes de élite? La incertidumbre se cernía sobre ella como una densa neblina, borrando el brillo de la esperanza que había comenzado a florecer. La oficina del director era un espacio que resumaba una elegancia sobria y un poder silencioso, con sus paredes revestidas de oscura madera pulida y una vista privilegiada que se abría majestuosamente sobre la icónica avenida Reforma, un contraste marcado con la modesta realidad de Elena. El señor Ramiro Durán, un hombre de unos 50 y tantos años, con su cabello entrecano perfectamente peinado y una expresión indescifrable, la recibió con una formalidad calculada que no dejaba traslucir emoción alguna, lo que incrementó el nerviosismo de Elena. «Señorita Morales, por favor, siéntese», indicó con un gesto hacia una silla de diseño frente a su imponente escritorio de caoba, invitándola a tomar asiento en un lugar donde rara vez se encontraba. «Tenemos un asunto de suma importancia que discutir con usted». Elena se sentó con la espalda recta, sus manos entrelazadas sobre el regazo, esforzándose por proyectar una calma que estaba muy lejos de sentir, cada nervio de su cuerpo en tensión. Herr Weber ha solicitado específicamente sus servicios como intérprete durante toda su estadía en el hotel, comenzó el director, revisando con parsimonia unos documentos frente a él, como si las palabras se deslizaran sin esfuerzo de sus labios. Esto incluye acompañarlo a todas las sesiones de la conferencia, a las comidas de negocios y a cualquier otra actividad que requiera comunicación, ya que su fluidez en alemán es indispensable para el éxito de sus interacciones. Hizo una pausa dramática.
levantando la mirada para fijarla directamente en los ojos de Elena. Debo admitir que estoy sorprendido, señorita Morales. 6 años trabajando aquí, y nunca mencionó sus habilidades lingüísticas en su expediente, ni en ninguna conversación. ¿Por qué razón ocultó un talento tan valioso? Elena sostuvo su mirada, sintiendo una chispa de indignación encenderse en su pecho, una reacción que la sorprendió por su propia audacia. Nadie preguntó, señor Ramiro, respondió con voz controlada, su tono firme pero respetuoso. Mi solicitud inicial fue para el Departamento de Relaciones Públicas, donde mencioné mi experiencia internacional y mis idiomas. Fui asignada a limpieza porque, según se me informó en aquel momento, no había otras posiciones disponibles. El director tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo, un ligero rubor tiñendo sus mejillas, antes de cambiar rápidamente de tema. Ya veo, dijo el señor Ramiro, recuperando la compostura y el tono formal. Bueno, la situación actual, dada la importancia de Herr Weber para el hotel y la cumbre, requiere una solución inmediata y práctica. Continuó, desviando la conversación del incómodo tema de las habilidades subestimadas de Elena. Le proporcionaremos un atuendo apropiado para que pueda acompañar a Herr Weber durante su estadía. Un traje que refleje la seriedad y el profesionalismo de su nueva función. Por supuesto, su compensación salarial será ajustada para reflejar estas nuevas responsabilidades, que, por el momento, serán de carácter temporal. Entendemos que su talento es excepcional y queremos asegurarnos de que sea justamente recompensada mientras cumpla este rol vital. La palabra temporales, sin embargo, resonó en 1909. Los oídos de Elena como una campana de sentencia, una clara limitación a sus aspiraciones, lo que la llevó a buscar una aclaración inmediata, su voz tensa con una mezcla de cautela y una incipiente indignación. ¿Temporales?, preguntó Elena, sintiendo la necesidad imperiosa de clarificar su situación, de entender los límites precisos de aquella inesperada oportunidad. Sí, por supuesto, especificó el director, su tono volviendo a ser un tanto distante. Durante la estadía de Herr Weber, que será de aproximadamente 2 semanas, usted desempeñará estas funciones. Después de su partida, volverá a sus funciones habituales de limpieza, como parte de nuestro equipo de mantenimiento, ya que su puesto original seguirá siendo el mismo. La claridad de esas palabras cayó sobre Elena como una sentencia ineludible, una losa pesada que apagó el brillo de la esperanza en sus ojos. Este momento de reconocimiento, esta oportunidad de utilizar sus verdaderas habilidades y conocimientos, tenía una fecha de caducidad inminente. En 2 semanas, volvería a ser invisible, su intelecto y su dominio del alemán nuevamente enterrados bajo el peso del trapeador. Entiendo, respondió, manteniendo su dignidad intacta a pesar del doloroso golpe. ¿A qué hora debo presentarme para mis nuevas funciones? La conferencia comienza a las 9, indicó el señor Ramiro, su voz ahora más relajada al sentir que había restablecido el orden. Venga a las 8 para recibir su nuevo vestuario y las instrucciones finales de su jornada. Al salir de la oficina del director, la confrontación con la dura realidad fue inmediata. Elena se encontró con Javier en el pasillo, su rostro contraído en una expresión agria que revelaba que ya estaba al tanto de la situación y no le agradaba en lo más mínimo. «Así que ahora eres demasiado importante para limpiar baños, ¿eh?», comentó con un tono mordaz, una burla apenas disimulada. «No te hagas ilusiones, Hernández. Cuando el alemán se vaya, seguirás siendo la misma don nadie de siempre, la mujer invisible que nadie nota». Sus palabras, cargadas de envidia y resentimiento, golpearon a Elena con una precisión dolorosa, reforzando las dudas que ya germinaban en su mente y amenazaban con apagar la pequeña llama de esperanza que había encendido Klaus Weber. Pero Elena había enfrentado situaciones mucho peores durante sus años en Alemania, sola en un país extranjero, luchando por cada oportunidad, por cada palabra, por cada día de estudio, mientras malabareaba con un trabajo agotador. Aquellas experiencias habían forjado una resiliencia inquebrantable en su espíritu. «Tal vez», respondió con una calma sorprendente, su voz baja pero firme. «O tal vez, Javier, no. El futuro es incierto para todos, y las circunstancias pueden cambiar de maneras que nunca esperamos». A las 8 en punto de la mañana siguiente, Elena se presentó en la sala de conferencias,
un lugar que hasta entonces solo conocía por los residuos de café y papeles que limpiaba al final de cada jornada. Un traje sastre negro, sobrio pero elegantemente cortado, la esperaba junto con una identificación que la designaba como intérprete oficial. La transformación física fue inmediata y palpable. El uniforme gris, que la había definido durante años, ahora colgaba olvidado en un perchero, mientras su nueva apariencia le otorgaba una presencia completamente diferente, un aire de autoridad y profesionalismo que la hizo sentirse, por primera vez, digna de ese espacio. Cuando Klaus Weber, el magnate alemán, entró en la sala de conferencias, su rostro se iluminó al ver a Elena, una genuina expresión de alivio y satisfacción cruzando sus facciones. Frau Morales, Guten Morgen, la saludó cordialmente en un alemán impecable, su voz denotando aprecio. Estoy encantado de que haya aceptado ser mi intérprete para este evento tan crucial. Su presencia es, sin duda, un factor determinante para el éxito de mis interacciones. Buenos días, Herr Weber, respondió ella en un alemán perfecto, su voz clara y segura, con una confianza renovada. Es un placer y un honor poder asistirte en esta importante cumbre. Klaus la observó detenidamente, su aguda mirada notando el sutil cambio en su apariencia, la elegancia del traje, pero también una ligera incomodidad que persistía en sus ojos, un resquicio de la vulnerabilidad que había percibido el día anterior. El traje le sienta muy bien, Frau Morales, comentó Klaus con una gentileza inesperada, su voz teñida de preocupación. Pero noto cierta inquietud en sus ojos. ¿Sucede algo que la perturbe? La perspicacia del empresario la sorprendió. Tan transparente era su inquietud, su batalla interna. Es solo que, comenzó Elena, buscando las palabras adecuadas para expresar la efímera naturaleza de su nueva posición. Este papel, este reconocimiento, es temporal. En 2 semanas, Herr Weber, volveré a mis funciones habituales de limpieza en el hotel. La paradoja de esta situación me hace cuestionar muchas cosas. La fugacidad de la oportunidad, el valor que se le da a las diferentes habilidades, cómo una persona puede ser invisible un día y necesaria al siguiente, sin que nada en ella haya cambiado realmente. Klaus asintió lentamente, procesando la información, su expresión pensativa y reflexiva. Y eso la entristece profundamente, Frau Morales. La idea de volver a su anterior anonimato después de este atisbo de reconocimiento me hace cuestionar muchas cosas, Herr Weber, admitió Elena, su voz cargada de una honestidad cruda que brotaba de lo más profundo de su ser. El valor que se da a las diferentes habilidades en este mundo, cómo una persona puede ser completamente invisible un día y de repente volverse indispensable al siguiente, sin que nada en su esencia, en su conocimiento o en su potencial haya cambiado realmente. Es como si el velo de la percepción ajena fuera más poderoso que la realidad misma. El empresario permaneció en silencio por un momento, contemplando sus palabras con una intensidad que sugería que no las tomaba a la ligera, sino que las asimilaba y las sopesaba con la seriedad de quien ha vivido experiencias similares. Frau Morales, ¿sabe por qué mi empresa tiene tanto éxito en un mercado tan competitivo?, preguntó finalmente, su voz adquiriendo un tono más grave y reflexivo. Porque reconozco el potencial verdadero donde otros solo ven lo superficial, donde se detienen en las etiquetas y los prejuicios. El verdadero valor no reside en lo que hacemos temporalmente, en el rol que se nos asigna por conveniencia, sino en lo que somos capaces de hacer, en el vasto e inexplorado universo de nuestras habilidades y conocimientos. Antes de que Elena pudiera formular una respuesta, los primeros invitados comenzaron a llegar a la sala de conferencias, sus voces resonando en el espacio, una señal inequívoca de que la jornada estaba a punto de comenzar. La cumbre, con su promesa de desafíos y revelaciones, aguardaba, y con ella, un día que prometía desafiar todo lo que Elena creía sobre sí misma y su verdadero lugar en el mundo. Mientras tomaba asiento junto a Klaus en la mesa principal, en un lugar de honor que hasta entonces le había sido vedado, notó las miradas curiosas y ahora respetuosas de algunos empleados del hotel, que la habían ignorado por completo durante años, que habían pasado a su lado sin siquiera registrar su existencia. Se preguntó qué pasaría por sus mentes al verla ahora, sentada entre
ejecutivos y empresarios de renombre internacional, vistiendo un elegante traje en lugar del familiar uniforme de limpieza. ¿La verían realmente a ella, a Elena Morales, con todo su intelecto y su historia, o solo verían el traje y la posición temporal que ocupaba, una efímera ilusión de estatus? La sala de conferencias bullía con conversaciones en múltiples idiomas, un mosaico sonoro de ambición y oportunidad. Empresarios de todas las latitudes intercambiaban tarjetas con fervor, mientras camareros con bandejas de plata impecables servían café aromático y exquisitos pastelillos, creando un ambiente de profesionalismo y alta sociedad. Elena permanecía junto a Klaus, un pilar de fluidez y precisión, traduciendo con maestría cada interacción, cada giro de conversación, cada matiz cultural que podría pasar desapercibido para aquellos que no poseyeran su excepcional sensibilidad. Su capacidad para captar no solo las palabras, sino también las intenciones subyacentes, era invaluable. Dígale al señor Tanaka que apreciamos profundamente su interés en nuestra plataforma de inteligencia artificial, pero que aún no estamos listos para expandirnos al mercado asiático, indicó Klaus en alemán, mientras un empresario japonés esperaba pacientemente, con la reverencia intrínseca a su cultura, la traducción de las palabras del magnate. Elena, con su conocimiento de la diplomacia cultural, no solo tradujo las palabras, sino que adaptó el mensaje con una sutileza exquisita, evitando un rechazo directo que en la cultura japonesa podría interpretarse como descortés o incluso un insulto, transformando el no en una promesa de futuro. Herr Weber está profundamente honrado por su interés, señor Tanaka, dijo Elena en un inglés fluido y pulcro, con una sonrisa amable. Su empresa está considerando cuidadosamente cada paso de su expansión global para garantizar la excelencia en cada mercado en el que ingrese. Espera poder tener noticias más concretas y definitivas para compartir con usted en un futuro próximo, una vez que la estrategia se alinee por completo con nuestras visiones de desarrollo. El empresario japonés, aparentemente satisfecho con la respuesta, sonrió, comprendiendo el mensaje implícito de respeto y consideración. Intercambió una reverencia con Klaus antes de retirarse, dejando una sensación de acuerdo tácito en el aire. Excelente traducción, Frau Morales, comentó Klaus, impresionado por la destreza de Elena. Usted no solo tradujo mis palabras, sino que las adaptó culturalmente con una maestría asombrosa. Eso, Elena, es un talento invaluable, una habilidad que trasciende la mera lingüística. Elena sintió una calidez reconfortante en su interior ante el reconocimiento genuino de sus habilidades, un bálsamo para los años de invisibilidad. En literatura comparada aprendemos que las palabras nunca existen en el vacío, Herr Weber explicó, su voz suave y reflexiva. Siempre están envueltas en capas de contexto cultural, como cebollas con múltiples velos de significado. La mañana transcurrió con una serie ininterrumpida de presentaciones sobre las tendencias más recientes y las proyecciones futuras en la inversión global. Un torbellino de datos y análisis que Elena tradujo simultáneamente al oído de Klaus, manteniendo un tono profesional impecable y una precisión absoluta en cada palabra, en cada concepto complejo. Su mente operaba a una velocidad asombrosa, procesando y reformulando información sin el menor atisbo de duda o error. Durante una breve pausa para el café, mientras los asistentes se dispersaban para estirar las piernas y socializar, Elena notó a una mujer elegante que la observaba desde el otro lado de la sala. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y una inquietante familiaridad que le provocó un escalofrío. La mujer se acercó con pasos decididos y elegantes. Era alta, de unos 50 años. Vestía un impecable traje gris perla adornado con un collar de perlas discretamente opulentas. Una imagen de sofisticación y poder que resonó en la memoria de Elena. ¿Elena? ¿Elena Morales?, preguntó la mujer en alemán, con un acento distintivo de Baviera que Elena reconoció al instante. Una voz que la transportó años atrás. ¿Eres tú realmente? El corazón de Elena dio un vuelco doloroso al reconocer a Frau Ingrid Schmidt, la mujer para quien había trabajado incansablemente durante sus años en Múnich, la misma que la había tratado, durante tanto tiempo, como una extensión más del mobiliario de su ostentosa mansión. A pesar de que Elena había cuidado de sus 3 hijos con dedicación maternal,
y mantenía su hogar impecable, una ironía que ahora la golpeaba con fuerza. «Frau Schmidt», respondió Elena, logrando mantener la compostura a pesar de la punzada de viejos recuerdos que la asaltaban. «Qué sorpresa encontrarla aquí, en este contexto tan diferente». Klaus observaba el intercambio con evidente interés, su aguda percepción notando la tensión subyacente entre las dos mujeres. «¿Se conocen, Frau Morales?», preguntó, su voz inquisitiva, buscando entender la dinámica que se desplegaba ante sus ojos. «Trabajó para mi familia en Múnich», explicó Ingrid, su sonrisa no alcanzando sus ojos, sino más bien una mueca forzada que destilaba una condescendencia apenas velada. «Era nuestra ama de llaves, excelente con la limpieza, debo admitirlo, aunque un poco distraída con sus estudios de literatura, siempre inmersa en algún libro en sus momentos libres. Cada palabra que pronunciaba Ingrid estaba cuidadosamente diseñada para recordarle a Elena su lugar de antaño, para minimizar su presencia actual como intérprete, relegándola sin disimulo a su pasado como empleada doméstica, como si su intelecto y sus ambiciones fueran una simple excentricidad, de la cual no debía jactarse en ese nuevo entorno. La humillación, sutil pero punzante, se clavó en el corazón de Elena como una aguja helada. «Frau Morales es mi intérprete personal durante toda la conferencia. Frau Schmidt», intervino Klaus con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su aprecio y el respeto que sentía por Elena, su voz resonando con una autoridad que no permitía objeciones. Su dominio del alemán, su profunda comprensión cultural y su agudeza intelectual son, permítame decirle, excepcionales y vitales para el éxito de nuestras interacciones aquí. Ingrid alzó las cejas, visiblemente sorprendida por la defensa directa y contundente de Klaus, una reacción que no esperaba. «Fascinante cómo la vida da vueltas, ¿no es así?», comentó, dirigiéndose nuevamente a Elena, su voz teñida de un sarcasmo punzante. «De limpiar nuestros baños a traducir en conferencias internacionales de alto nivel. Qué trayectoria tan inspiradora y, debo añadir, inesperada». Elena sintió el aguijón de la humillación, la vergüenza intentando invadirla, pero se negó rotundamente a mostrar debilidad. «La vida es ciertamente impredecible, Frau Schmidt», respondió con una dignidad inquebrantable, su voz firme y serena, a pesar de la tormenta interna. «A veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino no sea el que imaginamos inicialmente, sino uno lleno de desvíos y sorpresas». La tensión entre ambas mujeres era palpable, una corriente subterránea de resentimiento y viejas heridas que flotaba en el aire de la concurrida sala de conferencias. Klaus, percibiendo el conflicto subyacente con su aguda sensibilidad para las dinámicas humanas, intervino estratégicamente, su voz rompiendo la tensión con un tono de profesionalismo. «Frau Morales, creo que es hora de la siguiente sesión», dijo, su mirada invitándola a abandonar la incómoda situación. «Si nos disculpa, Frau Schmidt, debemos tomar nuestros asientos para no retrasar el inicio de la próxima charla». Mientras se alejaban, Elena luchaba por controlar el torbellino de emociones que el encuentro había despertado en su interior, un aluvión de recuerdos y sentimientos que la retrotraían a su pasado. 8 años de pequeñas, humillaciones diarias, de ser tratada como invisible mientras limpiaba, cocinaba y cuidaba niños, todo mientras estudiaba incansablemente por las noches, agotada pero férreamente determinada a forjarse un futuro diferente. «No permita que personas como ella definan su valor, Frau Morales», dijo Klaus repentinamente, como si hubiera leído sus pensamientos más íntimos, su voz suave pero firme. «He conocido a muchas Frau Schmidt en mi vida, personas que necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes, para reforzar su propia precaria autoestima. Su actitud no es un reflejo de su valor, sino de sus propias inseguridades». Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo era posible que este hombre, un magnate millonario, comprendiera tan profundamente una experiencia tan íntima y dolorosa? «Habla como si lo entendiera personalmente, Herr Weber», comentó, su voz un susurro de asombro. Klaus sonrió con una melancolía que rara vez mostraba. «No siempre fui el empresario exitoso que ve ahora Elena. Crecí en un pequeño pueblo, hijo de un zapatero, y las miradas condescendientes no me son ajenas. He tenido que luchar por cada peldaño, por cada reconocimiento». Esta revelación inesperada transformó sutilmente la percepción que Elena tenía de Klaus. No era solo un millonario privilegiado, sino alguien que había recorrido su propio camino desde abajo,
un hombre que comprendía el valor de la resiliencia y la lucha. La tarde continuó con más presentaciones y reuniones, y Elena, imbuida de una nueva fortaleza, se sentía más conectada que nunca a aquel complejo mundo. Durante un breve receso, Elena se excusó para ir al baño, buscando un momento de soledad para recuperar la compostura y procesar el impacto del encuentro con Ingrid Schmidt. Al salir de uno de los cubículos, se encontró frente a frente con Ingrid nuevamente, una confrontación inevitable que la tomó por sorpresa. «Siempre supe que eras ambiciosa, Elena», comentó Ingrid con una sonrisa condescendiente, mientras se aplicaba lápiz labial frente al espejo, observando el reflejo de Elena en el cristal. La forma en que devorabas libros como si la literatura pudiera, de alguna manera mágica, sacarte de tu lamentable situación de empleada doméstica. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en intentar escalar, en buscar un atajo para escapar de tu realidad. Elena se lavó las manos metódicamente, sus movimientos lentos y deliberados, comprando tiempo para controlar su respuesta, para no dejar que la rabia y la humillación la dominaran. «Los libros me dieron perspectiva, Frau Schmidt», respondió finalmente, su voz tranquila pero firme, cada palabra cargada de significado. «Me enseñaron que existen muchas formas de ver el mundo, no solo la que nos imponen las circunstancias o la que otros quieren que aceptemos. Me abrieron los ojos a un universo de posibilidades más allá de las limitaciones que me rodeaban». Ingrid cerró su lápiz labial con un chasquido definitivo, su expresión volviéndose más severa. «Un consejo, querida», dijo, sus ojos clavados en los de Elena. «No te ilusiones demasiado con esta pequeña aventura, con este breve interludio de gloria. Conozco a hombres como Herr Weber. Se interesan por las curiosidades exóticas temporalmente, por lo inesperado, pero eventualmente, siempre, vuelven a su mundo real, a su círculo, a su esfera de influencia. Y tú, Elena, inevitablemente, volverás al tuyo». Las palabras se clavaron como agujas precisas en el alma de Elena, alimentando las dudas que ya albergaba, los miedos más profundos que la acechaban. ¿Era realmente solo un interludio, una anomalía en su vida, destinada a corregir su curso tan pronto como Klaus Weber abordara su avión de regreso a Alemania? «Mi mundo es el que yo construyo cada día, Frau Schmidt», respondió Elena, encontrando una fuerza inesperada en lo más profundo de su ser, una resolución que disipó la sombra de la duda. «No es el que otros deciden por mí, ni el que me imponen las circunstancias. Es un lienzo en blanco, que pinto con cada elección, con cada esfuerzo, con cada paso que doy hacia adelante». Salió del baño con la cabeza alta, su postura irradiando una nueva determinación, pero las palabras de Ingrid la siguieron como una sombra persistente, un eco molesto que intentaba socavar su confianza. Al regresar a la sala de conferencias, vio a Klaus conversando animadamente con otros empresarios de alto nivel. Por un momento fugaz, la distancia entre sus mundos pareció insalvable, un abismo imposible de cruzar. ¿Podría alguien como ella, proveniente de un contexto tan diferente, realmente cerrar esa brecha? ¿O estaba simplemente representando un papel temporal, un espejismo destinado a desvanecerse tan pronto como Klaus Weber abordara su avión de regreso a Alemania, devolviéndola a la gris realidad de su trapeador? La tarde dio paso a una elegante cena de gala, el broche de oro de la conferencia, celebrada en el suntuoso salón principal del hotel. Candelabros de cristal, descolgándose del techo, como lluvias de estrellas, derramaban una luz dorada sobre manteles de lino blanco impecable, y centros de mesa adornados con orquídeas frescas y delicadas. Una pequeña orquesta de cámara interpretaba piezas clásicas en un rincón discretamente iluminado, creando una atmósfera de refinada opulencia y exclusividad. Elena, aún en su rol de intérprete principal, permanecía junto a Klaus, navegando con gracia y profesionalismo por el complicado ritual social de la cena, facilitando cada conversación y cada interacción. Su traje negro, aunque elegante y de corte sobrio, parecía casi austero comparado con los deslumbrantes vestidos de diseñador y las joyas que lucían las demás mujeres presentes, un recordatorio sutil de la brecha que aún existía entre su mundo y el de ellos, pero una brecha que se sentía cada vez más pequeña. «Frau Morales, ¿me permitiría presentarla como mi colaboradora en lugar de simplemente mi intérprete?»,
preguntó Klaus de forma inesperada mientras se dirigían a su mesa. Asignada, su voz cargada de una intención que iba más allá de la mera formalidad. Creo que esa designación refleja de manera mucho más precisa la verdadera naturaleza de su contribución a mis negocios y a esta cumbre. Una contribución que va más allá de la mera traducción. La propuesta la tomó por sorpresa. Era un gesto de reconocimiento público, una elevación de su estatus que la llenó de una mezcla de gratitud y cautela, consciente de las miradas curiosas que ya recibían por su cercanía con el magnate. «Es usted muy amable, Herr Weber, pero no es necesario», respondió Elena, aunque su corazón dio un salto. «No me avergüenzo de mi trabajo ni de mi origen. Mi función como intérprete es honorable en sí misma». Klaus asintió con una aprobación silenciosa, una chispa de admiración brillando en sus ojos. Precisamente por eso, Elena, debería ser reconocida adecuadamente. La interpretación que usted realiza va mucho más allá de traducir palabras de un idioma a otro. Usted está construyendo puentes culturales, acortando distancias que parecen insalvables entre mundos y mentalidades diferentes. La metáfora resonó profundamente en Elena, tocando una fibra sensible en su alma. Durante toda su vida, había existido entre mundos, entre México y Alemania, entre la literatura y la vida práctica, entre sus sueños más elevados y sus responsabilidades más mundanas. La idea de ser una constructora de puentes, de unir lo que parecía separado, le dio un nuevo sentido a su camino. Su mente, habituada a la introspección, encontró una resonancia perfecta en la descripción de Klaus. Durante la cena, Klaus la incluyó de manera natural en todas las conversaciones, no solo utilizándola como un canal de comunicación para sus propias ideas, sino también como una participante activa, una voz más en la mesa de diálogo. Era un gesto de respeto que Elena nunca había experimentado en un entorno así, cuando un inversionista brasileño, cuya pasión por las letras era tan grande como su acumen financiero, comenzó a discutir apasionadamente sobre la literatura latinoamericana y sus autores más influyentes. Klaus se volvió hacia Elena con una sonrisa de complicidad. Frau Morales estudió literatura comparada, de hecho, se especializó en ella, mencionó, invitándola a participar plenamente en la conversación, una clara señal de que valoraba su perspectiva más allá de sus habilidades lingüísticas. Quizás ella tenga una perspectiva muy interesante sobre el tema, una visión que podría enriquecer nuestro debate. Los ojos del inversionista se iluminaron con un interés genuino y una curiosidad insaciable. ¿De verdad? ¿Y quién es su autor favorito, señorita Morales? ¿Qué obras la han marcado más profundamente? Elena dudó por un momento fugaz, dividida entre su arraigado instinto de permanecer en segundo plano, de no llamar demasiado la atención, y la irresistible oportunidad de expresarse libremente, de compartir su pasión y su intelecto. Octavio Paz, respondió, finalmente, su voz adquiriendo una cadencia melódica al pronunciar el nombre del laureado poeta. Su exploración de la soledad, de la identidad cultural y de la dualidad de existir entre mundos diferentes, me parece que captura perfectamente la complejidad de la experiencia humana, especialmente para aquellos que habitamos entre fronteras invisibles. La conversación fluyó entonces con una naturalidad asombrosa, derivando hacia un análisis profundo de la literatura como un poderoso puente entre culturas, un espacio donde las ideas y las emociones podían trascender barreras. Por primera vez en años, Elena se encontró participando activamente en el tipo de discusión intelectual que había sido el centro vibrante de su vida universitaria en Múnich. Una sensación de plenitud que había creído perdida para siempre. Al otro lado del salón, Elena notó a Ingrid Schmidt observándola con una mezcla de sorpresa, irritación y, quizás, un dejo de incredulidad. No esperaba ver a la ama de llaves de 1906, su pasado interactuando en pie de igualdad con los poderosos de la cumbre. Junto a Ingrid, Javier y otros empleados del hotel servían las mesas con miradas ocasionales dirigidas en su dirección, susurrando entre ellos, sus expresiones una mezcla de asombro y resentimiento. No todos parecían felices con su nueva posición, pensó Elena con una punzada de melancolía. No todos parecen felices con su nueva posición, Frau Morales, comentó Klaus discretamente, siguiendo la dirección de su mirada con menos su habitual perspicacia.
Parece que su ascenso inesperado ha generado algunas fricciones invisibles en el ambiente. Es complicado cuando alguien cruza las líneas invisibles que separan los diferentes mundos. Herr Weber, respondió Elena, su voz baja y reflexiva. Crea incomodidad, como si hubieras roto alguna regla no escrita, alguna convención social que se esperaba que respetaras por tu posición. Klaus consideró sus palabras mientras tomaba un sorbo de vino, su expresión pensativa. Las reglas no escritas son las más poderosas, Frau Morales, reflexionó, pero también las más arbitrarias y a menudo injustas. A veces, romperlas, desafiarlas, es el único camino hacia el progreso, hacia la verdadera transformación. Después de la cena, mientras los invitados se dispersaban para conversar en pequeños grupos, Elena notó que Carmen, la recepcionista, se acercaba con una expresión ansiosa en su rostro. Elena, disculpa la interrupción, dijo en voz baja, su voz teñida de urgencia. Hay una llamada urgente para ti. Tu hermana dice que es sobre tu madre. El corazón de Elena dio un vuelco helado. Su madre, cuya enfermedad la había traído de regreso a México 8 años atrás, había estado estable durante un tiempo, pero su condición siempre era precaria, como un frágil castillo de naipes. Debo atender esta llamada, Herr Weber, se disculpó Elena con Klaus, su voz apenas un murmullo cargado de preocupación. Es una emergencia familiar inesperada y necesito saber qué está sucediendo de inmediato. Él asintió con una comprensión inmediata, su rostro reflejando una empatía genuina que sorprendió a Elena en un hombre acostumbrado a la frialdad del mundo corporativo. Por supuesto, Frau Morales, tómese el tiempo que necesite para atender esta situación crucial. Su familia es lo primero. En una pequeña oficina administrativa del hotel, un espacio generalmente utilizado para trámites menores, Elena atendió la llamada, sus manos temblorosas aferrándose al teléfono, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Elena, ¿qué sucede con mamá? ¿Está bien?, preguntó, la ansiedad tiñendo cada una de sus palabras. Necesitamos llevarla al hospital, respondió su hermana menor, Sofía, con una voz tensa y quebradiza, llena de una preocupación palpable. Su presión arterial está muy alta y el doctor quiere hacerle más estudios urgentes para descartar complicaciones graves. No es una emergencia inmediata de vida o muerte, pero necesitamos ayuda, Elena. No podemos cubrir todos los gastos solas. Elena completó la frase, comprendiendo la dolorosa situación económica que enfrentaban. El silencio al otro lado de la línea fue una respuesta elocuente y suficiente. Los tratamientos de su madre habían agotado los ahorros familiares hace años, dejando un rastro de deudas y sacrificios. Cada nuevo episodio de la enfermedad significaba más facturas impagables, más horas extras agotadoras, más sacrificios personales y más privaciones para toda la familia. Te enviaré lo que pueda, Sofía, prometió Elena, su voz firme a pesar de la desesperación. Mañana mismo te haré una transferencia. Al colgar el teléfono, la cruda realidad de su situación cayó sobre ella con todo su peso. Un balde de agua helada que la devolvió a su dura realidad. Por un día, solo por unas fugaces horas, Elena había experimentado un atisbo, una breve visión de la vida que podría haber tenido si hubiera completado sus estudios, si las circunstancias hubieran sido diferentes, si el destino no la hubiera desviado de su camino. Había sentido la euforia del reconocimiento, la validación de su intelecto, la posibilidad de un futuro más allá del trapeador, pero las responsabilidades que la anclaban a su cruda realidad actual, aquellas que la habían traído de vuelta a México y la mantenían atada a su presente, seguían ahí, inmutables, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Cuando regresó al salón de gala, un contraste brutal con la miseria de sus preocupaciones, encontró a Klaus conversando animadamente con un grupo de influyentes ejecutivos internacionales, su figura erguida y segura en el centro de aquel círculo de poder. Elena se acercó discretamente, dispuesta a retomar sus funciones, a volver a ponerse la máscara de la profesionalidad, dejando sus problemas personales a un lado. ¿Está todo bien, Frau Morales?, preguntó él, notando de inmediato su expresión preocupada, la sombra en sus ojos que contrastaba con la brillantez del salón. Su agudeza la sorprendió una vez más. Asuntos familiares, Herr Weber,
respondió Elena con un profesionalismo impecable, forzando una sonrisa para disimular la tormenta interna. Nada que no pueda esperar hasta mañana. La cumbre es lo importante ahora. Klaus la observó con una atención penetrante, como si intentara leer entre líneas, desentrañar los secretos que Elena guardaba con celo. Frau Morales, si necesita ausentarse por cualquier motivo, por favor, no dude en hacerlo. Su bienestar es primordial. Estoy bien, Herr Weber, insistió ella, su voz firme, aunque la lucha interna era evidente. ¿De qué estaban hablando? ¿Retomamos la traducción? La velada continuó su curso, un torbellino de conversaciones y estrategias corporativas, pero Elena se sentía dividida entre dos realidades paralelas: el brillante salón lleno de posibilidades ilimitadas y la fría habitación de hospital que esperaba a su madre. Dos mundos separados por un abismo que parecía imposible de reconciliar, una encrucijada emocional que la desgarraba por dentro. Mientras traducía una compleja conversación sobre fusiones corporativas y estrategias de inversión de miles de millones de dólares, una parte de su mente calculaba febrilmente cuántas horas extras necesitaría trabajar para cubrir los nuevos e inesperados gastos médicos de su madre. ¿Cuántos turnos adicionales debería solicitar para asegurar que recibiera la atención que merecía? Aquellas cifras, invisibles para los poderosos hombres de negocios que la rodeaban, eran la verdadera moneda de cambio en su vida. ¿Sabe lo que más admiro en una persona, Frau Morales?, comentó Klaus durante un breve momento a solas, su voz baja y reflexiva, mientras los demás invitados se distraían con el postre. La autenticidad, la capacidad inquebrantable de ser fiel a uno mismo, independientemente de las circunstancias externas, de las presiones sociales o de las expectativas ajenas. Es un rasgo raro y valioso. Elena lo miró, preguntándose si había percibido su dilema interno, la lucha entre su ser auténtico y las máscaras que se veía obligada a usar. A veces, ser auténtico es un lujo que no todos pueden permitirse, Herr Weber, respondió con una honestidad brutal, un velo de vulnerabilidad descorriéndose por un instante. A veces, las necesidades inmediatas, las urgencias de la vida, exigen que nos pongamos máscaras, que nos adaptemos para sobrevivir, que ocultemos nuestra verdadera esencia para encajar o para cumplir con las expectativas de otros. No es una elección, sino una necesidad impuesta por las circunstancias. Klaus guardó silencio por un momento, como si procesara profundamente sus palabras, cada una resonando en su mente. Quizás, concedió finalmente, su voz un susurro reflexivo, pero las mejores oportunidades, las que verdaderamente transforman una vida, suelen llegar cuando nos atrevemos a mostrar quiénes somos realmente, incluso cuando parece arriesgado, incluso cuando implica romper con lo establecido. La autenticidad de Elena tiene un poder liberador. La orquesta comenzó a tocar una nueva pieza, suave y melancólica, y la conversación derivó hacia otros temas de negocios, pero las palabras de Klaus permanecieron con Elena, resonando en su mente como una pregunta sin respuesta, un eco constante que la perseguía. ¿Quién era ella realmente, bajo las capas de adaptación y supervivencia que había acumulado a lo largo de los años? Y, más importante aún, ¿tendría alguna vez la oportunidad de descubrirlo plenamente? La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba de manera flagrante con la tormenta interior que agitaba el alma de Elena. Había dormido apenas unas horas, su mente en un torbellino de pensamientos, dividida entre la preocupación constante por la salud de su madre y la incertidumbre abrumadora sobre su propio futuro, que se presentaba como un lienzo en blanco lleno de posibilidades, pero también de miedos. Al llegar al hotel, un nudo de ansiedad se formó en su estómago, pero su sorpresa fue aún mayor cuando encontró a Klaus Weber esperándola en el vestíbulo, inusualmente temprano, su figura imponente destacándose entre la formalidad del entorno. «Buenos días, Frau Morales», saludó Klaus en alemán, su voz tranquila y amable. «Espero que haya descansado bien, a pesar de las circunstancias». «Buenos días, Herr Weber», respondió Elena, ocultando su cansancio detrás de una sonrisa profesional, una máscara que se había vuelto casi parte de ella. «¿Hay algún cambio en la agenda de hoy? ¿Alguna indicación nueva para nuestra jornada?» Klaus hizo un gesto hacia los sillones del lobby, un rincón más íntimo y discreto, alejado del bullicio matutino. «De hecho, me gustaría hablar con usted antes de comenzar el día.
¿Podemos sentarnos un momento para conversar con calma? Intrigada, y a la vez un tanto aprensiva, Elena lo siguió hasta el tranquilo rincón. Klaus esperó a que ambos estuvieran cómodamente sentados antes de continuar, su expresión seria y considerada. Ayer noté su profunda preocupación después de recibir esa llamada telefónica. Comenzó Klaus yendo directamente al grano, su voz desprovista de rodeos. No quise entrometerme en ese momento, respetando su espacio, pero me pregunto ahora si hay algo en lo que, de alguna manera, pueda ayudarla. Mi interés es genuino, Elena. La oferta, aunque indudablemente genuina y expresada con una sinceridad inusual, despertó en Elena un inmediato instinto de rechazo, una reacción automática forjada por años de autonomía y autosuficiencia. Toda su vida había resuelto sus problemas por sí misma, cargando con el peso abrumador de las responsabilidades familiares, sin una sola queja, con una estoica determinación. Es usted muy amable, Herr Weber, pero son asuntos estrictamente personales, respondió Elena con firmeza, aunque por dentro sentía una punzada de vergüenza y vulnerabilidad al exponer su situación. Nada que interfiera en lo más mínimo con mis, funciones como su intérprete. Puedo manejarlo, como siempre lo he hecho. Klaus asintió, respetando su reserva, pero su mirada aún denotaba una profunda preocupación. Por supuesto, Frau Morales. Sin embargo, permítame compartir algo con usted, si me lo permite, continuó, su voz adquiriendo un tono más personal, casi confidencial. Hace muchos años, cuando apenas comenzaba a construir mi empresa desde cero, enfrenté una crisis similar. Mi padre enfermó gravemente y me encontré dividido entre perseguir mis ambiciones profesionales, que eran el motor de mi vida, y atender mis responsabilidades familiares, que me llamaban con urgencia. Era un dilema que me desgarraba por dentro. Elena lo observó con un interés creciente, sus ojos fijos en el rostro de Klaus. Esta faceta vulnerable del empresario exitoso, tan diferente a la imagen pública que proyectaba, revelaba una dimensión humana que Elena no había considerado completamente. Era como si, por primera vez, viera al hombre detrás del título, al ser humano que había enfrentado sus propias batallas. ¿Qué hizo, Herr Weber?, preguntó, genuinamente curiosa, la pregunta brotando de sus labios casi sin pensarlo. Intenté hacer ambas cosas simultáneamente, respondió él con una sonrisa melancólica, un recuerdo de tiempos difíciles. Trabajaba incansablemente durante el día para construir mi empresa y cuidaba a mi padre por las noches, sin descanso. Casi me destruyó física y mentalmente, hasta que un mentor, una figura sabia en mi vida, me dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. A veces, Elena, aceptar ayuda no es una debilidad, sino una inteligencia estratégica, una forma de reconocer tus límites y permitir que otros te apoyen. Sus palabras tocaron algo profundo en Elena, un reconocimiento incómodo de su propia tendencia a cargar sola con todo el peso de sus responsabilidades, a enfrentar cada desafío en solitario. Mi madre está enferma, Herr Weber, admitió Elena finalmente, la verdad brotando de sus labios con una vulnerabilidad inesperada. Necesita atención médica que apenas podemos costear, y los gastos se acumulan más rápido de lo que podemos imaginar. He estado enviando casi todo mi salario a casa desde que regresé de Alemania, sacrificando mis propias necesidades para asegurar su bienestar. Klaus escuchó atentamente, sin interrumpir, su mirada fija en Elena, absorbiendo cada palabra. Es por eso que no pude terminar mis estudios universitarios en Múnich, continuó ella, sintiendo que, una vez comenzada la historia, necesitaba completarla, liberando el peso que había cargado por años. Lo que debía ser una pausa temporal se convirtió en una situación permanente. Las facturas médicas, las necesidades diarias de mi familia, todo se acumuló en una montaña insalvable. ¿Y ayer, Herr Weber?, preguntó él suavemente. ¿Qué sucedió ayer que la preocupó tanto? Necesitan llevarla al hospital para más estudios urgentes, explicó Elena, su voz apenas un susurro cargado de ansiedad. Mi hermana, Sofía, no puede cubrir todos los gastos sola, y estamos desesperadas por conseguir los fondos necesarios. Klaus guardó silencio por un momento, procesando la información, asimilando la magnitud del desafío que Elena enfrentaba. Frau Morales, permítame hacerle una propuesta formal, dijo Klaus finalmente, su voz firme y resonante, un eco de determinación en el silencio del vestíbulo. Mi empresa tiene un programa de becas muy sólido y completo,
diseñado específicamente para empleados, son talentosos que desean completar su educación y alcanzar su máximo potencial. Usualmente, este programa está dirigido a nuestro personal técnico, pero, sinceramente, creo que podríamos hacer una excepción significativa en su caso, dada su excepcional combinación de talentos y su historia personal. Veo en usted un valor incalculable que merece ser cultivado. Elena lo miró con un desconcierto palpable, una mezcla de incredulidad y asombro. Pero, Herr Weber, yo no soy su empleada, cuestionó, la frase brotando de sus labios casi automáticamente, un reflejo de su arraigada percepción de su propio lugar. No aún, respondió él con una leve sonrisa, sus ojos brillando con una visión que iba más allá del presente. Estoy buscando establecer una oficina de enlace estratégica aquí en México, un centro neurálgico para nuestras operaciones en toda Latinoamérica. Necesitaré a alguien con un dominio cultural y lingüístico excepcional, alguien que comprenda profundamente tanto la cultura europea como la latinoamericana, alguien exactamente como usted, Elena, que pueda construir puentes y facilitar la comunicación de una manera única. La propuesta era tan inesperada, tan perfectamente adaptada a sus necesidades y aspiraciones más profundas, que Elena sintió como si el suelo bajo sus pies se transformara en arena movediza, un terreno incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Era realmente posible que esta coincidencia fortuita, este encuentro casual en un hotel de lujo, pudiera cambiar el curso entero de su vida, desviándola de la senda preestablecida de las responsabilidades ineludibles? Es muy generoso de su parte, Herr Weber, respondió Elena con cautela, su voz teñida de asombro. Pero apenas me conoce. ¿Por qué haría algo tan significativo por alguien a quien acaba de conocer en un contexto tan inesperado? Porque reconozco el talento verdadero cuando lo veo, Frau Morales, respondió Klaus con una sencillez desarmante, su voz desprovista de cualquier pretensión. Y porque yo mismo tuve la inmensa suerte de encontrar personas que creyeron en mí, que me dieron una oportunidad cuando más lo necesitaba, cuando mi propio futuro parecía incierto y lleno de obstáculos. A veces, Elena, eso es todo lo que se necesita para cambiar por completo una vida, una chispa de fe de alguien más. Antes de que Elena pudiera siquiera articular una respuesta, su teléfono vibró en el bolsillo, interrumpiendo abruptamente el momento trascendental. Era un mensaje de Sofía, su hermana, un recordatorio brutal de la urgencia que se cernía sobre su familia. Mamá ya está en el hospital. Necesitamos 5,000 pesos para los primeros estudios diagnósticos. ¿Puedes por favor ayudarnos ahora mismo? Es crucial. La realidad inmediata de las necesidades de su madre chocaba con la posibilidad futura y transformadora que Klaus le ofrecía. Una colisión entre la urgencia del presente y la promesa de un mañana diferente. Elena se encontró atrapada en un momento de decisión paralizante, suspendida entre las necesidades apremiantes que la anclaban a su dura realidad y las oportunidades transformadoras que se abrían ante ella, un dilema que la desgarraba por dentro. Necesito tiempo para pensar, Herr Weber, dijo finalmente, su voz apenas un susurro cargado de la magnitud de la decisión. Es una propuesta que, como puede imaginar, cambiaría muchísimas cosas en mi vida y en la de mi familia, y necesito considerarla con la seriedad que merece. Klaus asintió comprensivamente, su rostro reflejando una paciencia y una empatía que Elena no esperaba. Por supuesto, Frau Morales, tómese todo el tiempo que considere necesario para reflexionar sobre mi oferta. Mientras tanto, permítame al menos ayudarla con los gastos médicos inmediatos de su madre, ofreció, su voz suave, pero firme. Considérenlo un adelanto de su futuro salario si decide aceptar mi propuesta. No es una dádiva, es una inversión en el talento que veo en usted. El orgullo de Elena, forjado por años de independencia, luchaba contra la necesidad práctica y abrumadora que la asfixiaba. Toda su vida había mantenido una feroz independencia, resolviendo sus problemas sin pedir ayuda, cargando con todo en solitario. Pero en ese momento crucial, con su madre en el hospital y recursos limitados, ¿podía permitirse rechazar una oferta que significaba un alivio tan inmenso? Lo pensaré, Herr Weber, respondió Elena finalmente, sin comprometerse completamente, la decisión aún pendiendo como una espada de Damocles sobre su cabeza.
pero con una nueva esperanza burbujeando en su interior. La agenda del día, repleta de ponencias y reuniones de alto nivel, los esperaba, y ambos se dirigieron hacia la sala de conferencias, donde la segunda jornada del evento estaba a punto de comenzar con la misma solemnidad que el día anterior. Mientras caminaban por el vestíbulo, Elena notó que varios empleados del hotel la observaban con una mezcla de curiosidad, asombro y, en algunos casos, un palpable recelo. Entre ellos, Javier la miraba con evidente desaprobación, su rostro contraído por el resentimiento. «Buenos días, Hernández», saludó Javier con un tono mordaz, casi un siseo, cuando pasaron junto a él, su voz cargada de ironía y desprecio. «¿Ya olvidaste cómo se usa un trapeador? Tu carrito de limpieza te extraña, ¿sabes? Deberías volver a tu realidad pronto». Klaus, aunque no comprendía las palabras exactas, entendió el tono y la intención, y lanzó una mirada severa al supervisor. Una advertencia silenciosa que hizo que Javier se encogiera ligeramente. Elena, sin embargo, mantuvo la compostura con una dignidad inquebrantable que la sorprendió incluso a ella misma. «Buenos días, Javier», respondió con voz clara y firme. «Recuerdo perfectamente cómo se usa un trapeador. También recuerdo cómo se respeta a los colegas, independientemente de su función o posición en la jerarquía». Continuaron su camino, dejando a Javier atrás, pero las palabras mordaces del supervisor se sumaron al torbellino de pensamientos que ya ocupaban la mente de Elena. ¿Estaba realmente preparada para dar un salto tan grande? ¿Podría adaptarse a un mundo corporativo después de años de trabajo manual, de anonimato y de una vida definida por el servicio humilde? ¿Y qué pasaría si fracasaba? Si esta oportunidad resultaba ser solo un espejismo cruel. A veces, el peso más grande que cargamos no son nuestras responsabilidades, sino nuestros miedos, pensó Elena con una amarga lucidez. Y en ese momento, mientras entraba a la sala de conferencias junto a Klaus, Elena sentía el peso aplastante de ambos sobre sus hombros, una carga que la hacía dudar de cada paso. La conferencia continuó con una serie ininterrumpida de presentaciones sobre mercados emergentes y las últimas innovaciones en el sector tecnológico. Elena traducía mecánicamente, sus palabras fluyendo con precisión, pero su mente estaba dividida. Un campo de batalla entre los complejos conceptos que articulaba y la trascendental decisión que pendía sobre su futuro, una elección que podría redefinir su existencia. Durante un breve receso se excusó para ir al baño, necesitando desesperadamente un momento de soledad y silencio para ordenar sus pensamientos, que se arremolinaban como una tormenta. El baño de damas, un oasis de mármol rosa y espejos ornamentados, estaba vacío cuando entró, lo que le permitió un respiro momentáneo. Se detuvo frente al espejo, estudiando su reflejo como si perteneciera a una extraña, una versión alternativa de sí misma que había emergido de alguna realidad paralela. El traje formal, el peinado meticuloso, la postura erguida, todo parecía un disfraz elaborado, una armadura que la protegía, pero que también la hacía dudar de su propia identidad. ¿Quién eres realmente?, susurró a su reflejo, permitiéndose un raro momento de vulnerabilidad. La puerta se abrió abruptamente, interrumpiendo su introspección. Para su sorpresa, era Carmen, la recepcionista, quien entró apresuradamente, su rostro contorsionado por una expresión de alarma y preocupación. «Elena, te estaba buscando desesperadamente», dijo con una voz tensa, casi un susurro. «El señor Ramiro Durán quiere verte en su oficina inmediatamente. Parece muy enojado. No sé qué sucedió». «¿Sucede algo grave, Carmen?», preguntó Elena, sintiendo una punzada de preocupación que se instalaba en su estómago, presagiando malas noticias. Carmen bajó la voz aún más, su mirada recorriendo el baño vacío para asegurarse de que estuvieran completamente solas, un gesto que acentuó el dramatismo de la situación. «Aunque no lo creas, Javier presentó una queja formal en tu contra, Elena», explicó, su voz teñida de indignación. «Dice que estás abusando de tu posición temporal como intérprete, que la estás utilizando para obtener beneficios personales y que no cumples con tus verdaderas responsabilidades. Y bueno, hay rumores circulando por todo el hotel, rumores muy desagradables sobre ti y Herr Weber». La indignación encendió las mejillas de Elena, un calor que subía por su cuello. «¿Qué clase de rumores, Carmen? ¿Qué están inventando ahora?». Carmen se movió incómodamente, su rostro reflejando el bochorno. «Ya sabes cómo es la gente.
Ven a una empleada de limpieza repentinamente cercana a un millonario y sacan sus propias conclusiones, las más bajas y sucias. Especialmente después de que Javier te vio saliendo del lobby con él esta mañana, a primera hora. Lo tergiversó todo, Elena. Lo hizo sonar malintencionado. La injusticia de la situación golpeó a Elena como una bofetada helada. Su competencia profesional, sus años de educación y esfuerzo, su trabajo honesto y su impecable reputación, todo reducido a insinuaciones sórdidas y maliciosas, basadas en prejuicios y envidia. Era una afrenta personal que la llenó de una rabia silenciosa, pero controlada. «Iré a ver al señor Ramiro», dijo con voz firme y controlada, su determinación inquebrantable a pesar de la tormenta interna. «Pero primero debo informar a Herr Weber que me ausentaré brevemente de la conferencia. Ten mucho cuidado, Elena», advirtió Carmen con genuina preocupación en su voz, sus ojos fijos en los de Elena. «Javier tiene mucha influencia con el señor Ramiro y varios supervisores están molestos por tu ascenso, aunque sea temporal. Sienten que has roto un código implícito». Elena asintió, agradeciendo la advertencia. La información confirmaba sus peores temores, pero también fortalecía su resolución. Anne, regresar a la sala de conferencias, informó discretamente a Klaus sobre la situación, su voz baja y profesional, pero con una tensión palpable en sus hombros. «¿Desea que la acompañe, Frau Morales?», ofreció él, visiblemente molesto por lo que estaba ocurriendo, su ceño fruncido denotando una indignación que iba más allá de lo profesional. «No es algo que deba manejar sola». «No, Herr Weber», respondió Elena con una firmeza inesperada. «Es algo que debo manejar por mi cuenta. Volveré lo antes posible para retomar mis funciones». La oficina del señor Ramiro Durán parecía aún más intimidante que durante su reunión previa, un espacio cargado de una solemnidad opresiva. El director del hotel la recibió con una expresión grave y severa, mientras Javier permanecía de pie en un rincón, una sonrisa apenas disimulada de satisfacción contorsionando su rostro, deleitándose con la situación. «Señorita Morales, siéntese por favor», indicó el director con voz seca, sin la cortesía habitual. «Tenemos un asunto delicado y de suma importancia que discutir con usted, y necesitamos que preste toda su atención». Elena tomó asiento, manteniendo la espalda recta y la mirada firme, una fortaleza interna que la sorprendió incluso a ella misma. «Hemos recibido reportes preocupantes sobre su conducta, señorita Morales», continuó el señor Ramiro, sus manos entrelazadas sobre la mesa con una rigidez que denotaba su disgusto. «Aparentemente, está utilizando su posición temporal como intérprete para buscar beneficios personales, lo cual es inaceptable para la ética de nuestro establecimiento». «¿Podría ser más específico, señor Ramiro?», preguntó Elena, su voz tranquila y controlada, determinada a no dejarse intimidar por las veladas acusaciones. «Me gustaría entender exactamente de qué se me acusa». El director intercambió una mirada incómoda con Javier, quien asintió con malicia. Se le ha visto en conversaciones privadas con Herr Weber fuera del contexto estrictamente profesional de 1900. La cumbre. También hay especulaciones y rumores preocupantes sobre la naturaleza de su relación, señorita Morales. Rumores que, debo decir, no son apropiados para el ambiente laboral y la imagen de nuestro hotel. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas. La injusticia de las insinuaciones era un golpe directo a su dignidad, pero logró mantener la compostura con un esfuerzo inmenso. «Señor Ramiro, mi relación con Herr Weber es estrictamente profesional y se limita a mis funciones como intérprete», respondió con firmeza, cada palabra cargada de verdad y convicción. «Cualquier conversación privada que hayamos tenido ha estado directamente relacionada con mi función o con una potencial oportunidad laboral que él me ha ofrecido en su empresa, la cual es completamente ajena a la industria hotelera». Javier dio un paso adelante, incapaz de contenerse, su rostro contorsionado por la envidia y el desprecio. «¿Oportunidad laboral?», intervino con un tono burlón, casi un relincho. «¿De verdad crees que un empresario de su nivel te ofrecería un trabajo real, Elena? Es obvio lo que está pasando aquí. Tu repentino talento es una excusa barata para algo más, algo que deshonra la reputación de este hotel». «Javier, por favor», lo reprendió el director, aunque sin mucha convicción, su voz denotando más una formalidad que una verdadera reprimenda. «Señorita Morales, debe entender que su cambio repentino de estatus ha creado cierta incomodidad y resentimiento entre él y
personal. Algunos, debo decirlo con franqueza, sienten que usted está olvidando cuál es su verdadero lugar en este hotel, su posición asignada. La frase, su verdadero lugar, resonó en los oídos de Elena como una sentencia, un eco de todas las limitaciones que la sociedad y las circunstancias le habían impuesto a lo largo de su vida. Era exactamente lo que temía, lo que la había paralizado por años, que sin importar sus habilidades, su educación, su potencial o sus aspiraciones, para muchos, siempre sería solo la mujer de la limpieza, una etiqueta inamovible. Mi verdadero lugar, señor Ramiro, respondió Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma, su voz firme y cargada de una nueva autoridad. Es donde mis habilidades sean mejor utilizadas, donde mi intelecto sea valorado y donde pueda contribuir significativamente. Durante 6 años limpié habitaciones y pasillos porque era el trabajo disponible, la única opción que la vida me ofrecía. Pero eso, señor Ramiro, no define quién soy ni cuál es mi verdadero valor como persona. El director pareció momentáneamente desconcertado por su respuesta. Un atisbo de sorpresa cruzó su rostro. Nadie cuestiona su valor, señorita Morales, pero debe recordar que su asignación actual es temporal. Cuando Herr Weber se marche, usted volverá a sus funciones regulares de limpieza, y sería inconveniente que desarrollara expectativas poco realistas sobre su futuro aquí. ¿Poco realistas, señor Ramiro?, preguntó Elena. Un desafío apenas contenido en su voz. ¿Cómo cuáles? Como ser tratada con el respeto que merezco por mi educación y mis habilidades. Como tener la oportunidad de utilizar mi educación y mis habilidades lingüísticas para algo más que una emergencia puntual. Como ser vista como algo más que un uniforme gris. Un silencio incómodo y denso siguió a sus palabras, pesado y cargado de la verdad no dicha. Javier la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. Claramente no esperaba que se defendiera tan directamente, que desafiara su autoridad de esa manera. Lo que el señor Ramiro intenta decir, Hernández, intervino Javier con una malicia apenas disimulada, regodeándose en su oportunidad de humillarla. Es que no deberías ilusionarte con cuentos de hadas. Cuando el alemán se vaya, volverás a limpiar baños como siempre. Ese es tu lugar, Hernández. Acéptalo de una vez. Acéptalo. Y deja de soñar. Algo se quebró dentro de Elena en ese instante. 6 años de aceptación silenciosa, de agachar la cabeza, de conformarse con mucho menos de lo que merecía, con una vida de invisibilidad y oportunidades negadas, culminaron en este momento de claridad cristalina, una epifanía dolorosa pero liberadora. No, Javier, respondió, poniéndose de pie con una determinación inquebrantable, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había osado exhibir. Ese es el lugar donde las circunstancias me pusieron temporalmente. Un rol impuesto por la necesidad, no donde pertenezco. Y ya no estoy dispuesta a permitir que tú, ni nadie más, defina mis límites o mi valor. Se volvió hacia el director, que la miraba con asombro. Su autoridad desafiada de una manera que nunca había experimentado. Señor Ramiro, he sido una empleada ejemplar durante 6 años. Nunca llegué tarde, nunca me quejé. Siempre cumplí con mis responsabilidades con diligencia. Si mi único error es aspirar a algo mejor, entonces quizás este no es el entorno donde debo estar. Quizás este lugar, con sus prejuicios y sus techos invisibles, ya no me sirve. ¿Está renunciando?, preguntó el director, visiblemente alarmado por la audacia de Elena y la posibilidad de perder a su intérprete estrella en un momento tan crítico. Su voz, antes autoritaria, ahora contenía un matiz de desesperación. Elena consideró la pregunta por un momento fugaz, una pausa cargada de la inmensidad de la decisión. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto sin una red de seguridad, para abandonar la certeza de un empleo, aunque fuera insatisfactorio, por la incierta promesa de un futuro desconocido? No, señor Ramiro, respondió finalmente, su voz clara y resonante, un eco de una nueva y poderosa convicción. No estoy renunciando, estoy afirmando mi valor. Continuaré como intérprete de Herr Weber durante su estadía, tal como acordamos, cumpliendo con mi compromiso profesional. Lo que suceda después, mi futuro profesional, dependerá únicamente de las oportunidades que se presenten y de mi decisión personal, no de las limitaciones que otros quieran imponerme. Sin esperar respuesta,
Se dirigió hacia la puerta, su postura irradiando una nueva autoridad. Antes de salir se detuvo y añadió, su voz cargada de una sutil ironía. Y para que quede absolutamente claro, cualquier rumor sobre una relación impropia entre Herr Weber y yo no solo es completamente falso, sino que, de hecho, refleja mucho más sobre quién lo origina que sobre mí misma. Con esas palabras, salió de la oficina sintiendo una extraña mezcla de terror y liberación, una adrenalina que la impulsaba hacia adelante, una batalla ganada en el campo de su propia dignidad.